están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy seguimos con el tema de paradigmas. Vamos a seguir todo este mes hasta nuestro siguiente tema y ya les comentaremos cuáles son las nuevas. Eh, Vamos a presentar a Patricia, que está aquí también con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, un beso muy grande. Y bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos los que colaboraron con sus imágenes, con sus dibujos. Y justamente una de las cosas que queríamos comentar es que a pesar de que dijimos una casa, cada quien dibujó, cada quien estructuró, derivado de sus procesos mentales, de sus paradigmas, de todas las cosas y toda la carga de información, todo este background que traemos, hicieron casas totalmente diferentes, los cuales nos dan mucha alegría. Algunas sí fueron como la típica casa, como la que yo hago de palitos que nos enseñaron en la primaria, pero otros sí le echaron mucha enjundia a esto, le echaron muchas ganas y bueno, fue un resultado increíble. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Sí, muchísimas gracias y por supuesto vamos a compartirles las fotos luego en una foto como un compilado para que puedan ver las diferencias y la variedad que hemos recibido. Claro que sí. Y bueno, vamos a empezar con este tema, que la verdad es que a mí es uno de los temas que más me ha enganchado hasta el momento. Y vamos a empezar por que nos comparta Patricia un poquito de su conocimiento al respecto, porque ella, como tiene conocimiento en PNL, entonces tiene un poquito de manera diferente estructurado lo que para ella es un paradigma o lo que son los paradigmas. Entonces, ¿qué nos puedes compartir al respecto? ¿Qué son los paradigmas? Sí, ya habíamos hablado un poco de qué eran los paradigmas, vamos a hacer un breve repasito ahora, y habíamos dicho que los paradigmas son modelos que nos creamos en nuestro cerebro de acuerdo a todas las vivencias que hemos tenido, y que de acuerdo a esos modelos vamos a percibir las cosas que nos rodean, e incluso uno mismo, que eso muchas veces no se dice, uno es percibido de acuerdo a esos propios paradigmas y nos hacen ver una forma diferente a que lo que puede ver Aris o lo que puede ver cualquier otra persona respecto del mundo. Y también habíamos hablado, Ari, ¿te acordás? Vos me habías comentado lo de que el cerebro rellena con lo que conoce ciertas cosas que estamos viendo. Justamente, gracias también a todos los que participaron poniendo qué era lo que ustedes estaban viendo de las imágenes que Patricia nos hizo favor de incluir en la pantalla este día. Y pues en efecto, una de las cosas que vemos es lo que es el paradigma o lo que es el cerebro, y también lo podemos como conjuntar un poquito con la teoría de Gestalt de la percepción, que justamente habla de eso, que el cerebro hace este tipo de combinaciones en función a lo que él conoce, en función a lo que él ve, y empieza a rellenar como los huecos, que eso fue lo que hicimos al final de cuentas con todos los dibujitos, porque si se dieron cuenta, ninguno tenía bien trazados los ángulos, las líneas, lo único que teníamos eran algunos como parámetros, y nuestra mente, así de manera inmediata, de manera automática, hizo este relleno que nos daba la información completa o que nos daba la información que nosotros estábamos preparados para recibir. Más bien tiene que ver un poquito más con esto, ¿no? Y bueno, seguimos con el tema de paradigmas, con lo que nos acaba de comentar Patricia, y también un poquito retomamos el tema de que paradigmas también es percepción. Entonces, lo que acaba de comentar hace un momento, en función a que yo voy a juzgar, a criticar, ay Dios, ¿cómo sería eso? Yo sí, voy a formar tu opinión. Exactamente, yo voy a dar mi opinión en función a todo este cúmulo de información que otras personas, familia, amigos, me han enriquecido. Entonces, mi percepción sobre mí y mi percepción sobre los demás, en algunos casos también podría estar limitado por paradigmas. Entonces, es súper importante que nuestra imagen, la imagen personal, tenga que no estar libre, porque jamás vamos a estar libres de paradigmas, pero sí conocerlos
para estar más abierto o tener un poquito de más apertura a todo este cúmulo de información que podemos recibir. Así es. Y con eso podemos también continuar con la utilidad que tiene un paradigma, ¿no? Porque siempre nosotros cuando hablamos de un tema en especial no decimos ni que son buenos ni que son malos. Algunos son útiles o inútiles, o inclusive perjudiciales. Nosotros tenemos paradigmas, algunos que son útiles, que nos sirven para poder resolver más rápido un problema, para poder ya tener como una técnica o una forma de encarar determinada situación, y hay otros que no son tan útiles, por no decirlas inútiles, que son los que nos traban, que son los que no nos dejan ir más allá. Siempre estamos con ese miedito o eso de decir, no, yo no voy a poder, o no, esto así se hace de esta manera y no hay otra forma, y no nos damos el permiso de probar una forma distinta, que muchas veces nos asombra que vamos a conseguir, por supuesto, resultados distintos. Entonces eso es muy importante, detectar cuáles son nuestros paradigmas para poder derribarlos, los que nos limitan, ¿no? Y poder seguir creciendo en todo esto, este auge de crecimiento personal y profesional que se está dando, sobre todo en este entorno de pandemia. Entonces, decíamos que los paradigmas son como un filtro, como cuando uno saca una foto que le pone filtros. Bueno, los paradigmas funcionan de esa misma manera, y entonces condiciona todo lo que ven a mi realidad, a lo que yo he vivido, a lo que yo conozco, porque esa es la manera que yo tengo de medir o de opinar sobre lo que estoy viendo alrededor mío. Y entonces es una diferencia cuando nosotros nos damos cuenta de un paradigma, que tenemos un paradigma y lo podemos derribar, hace una gran diferencia en todo nuestro comportamiento, porque ya nos sentimos incluso hasta más empoderados. ¿No es cierto, Ari? Claro, por eso hace un momento también les estaba comentando, enriqueciendo lo que nos acaban de comentar, que el hecho de conocer nuestros paradigmas nos hace que tengamos una apertura para todo el cúmulo de información que nos llega al exterior. Cuéntanos un poquito, ¿qué pasa con el manejo de crisis y el tema de los paradigmas? Bien, y con esto de la información que decís que viene del exterior, también hay que tener muy en cuenta las distintas nacionalidades, como por ejemplo, claro, vos y yo, ¿no? Tenemos formas diferentes a veces de resolver algunos conflictos. Ni están mejor ni están peor, no son ni buenos ni malos, son formas diferentes. Y de acuerdo también al contexto, van a funcionar algunas formas y otras no. Entonces no es tan fácil de decir, yo voy a resolver los conflictos siempre de la misma manera, porque hay que tener en cuenta un montón de elementos, un montón de factores, como por ejemplo el entorno, si es el laboral, si es el familiar, si es el educativo. Hay un montón de entornos que vivimos diariamente, como también las personas, las edades, las nacionalidades. No hay una técnica, una forma, mejor dicho, de tajante, de decir, los conflictos se resuelven así, así, así. Hay técnicas de resolución de conflictos que uno puede aprender para poder encarar un conflicto que está sufriendo de una manera mucho más efectiva, pero eso no quiere decir que haga magia o que sea una ley, ¿no? Y con las crisis, bueno, cada uno ya hemos visto que opina una cosa diferente, y algo aquí importante a tener en cuenta también es la gran cantidad, el bombardeo de información que tenemos. Llega un momento en donde, y eso lo vimos en la maestría, Ari, yo no sé si te acordás justamente, Dime. En publicidad decíamos, una de las técnicas en donde yo puedo contrarrestar determinada noticia que estoy recibiendo, si no la puedo borrar del mapa, porque con internet es muy difícil, lo que hago es generar 800 millones de noticias más, todas que no tienen nada que ver y todas contrarias, para inundar todo eso y que uno ya esté como estamos ahora, que no sabemos lo que es el virus, que no sabemos cómo se cura, que no sabemos si es el 5G o no. Entonces
Claro, entonces en momentos de crisis como estos es donde tenemos que ser más fríos y más objetivos, encontrando siempre información de calidad, información coherente y viendo cuáles son nuestros paradigmas frente a eso, reconocerlos, empezar a cuestionarnos, a decir, ¿por qué yo pienso o por qué yo actúo de determinada manera? O por qué inclusive tengo miedo ante esta situación. Justo lo que acabas de comentar, creo que es un punto medular, en especie, bueno, en este caso por la cuestión de la crisis que vivimos de manera mundial, pero en la cuestión de manejo de crisis, creo que el saber que tenemos paradigmas nos ayuda mucho para ser un poco más abiertos, para poder escuchar a la otra persona y no ser cerrados al respecto de alguna problemática, porque es muy común que yo tengo mi verdad, ¿cierto? O sea, porque yo veo mis paradigmas como si fuesen eso, una verdad absoluta, porque ha sido durante muchísimo tiempo que lo he venido cargando. Entonces, cuando tengo un conflicto, cuando tengo una crisis o una situación que no puedo manejar, me anclo en este tipo de situaciones, me anclo en mi paradigma y escuchar a alguien que dice algo distinto a lo que yo creo, considero a mi paradigma, bueno, empieza a causar aún más conflictos de lo que puede solucionar o lo que puede ser benéfico. Y sí, vos fíjate que en este tiempo justamente de la pandemia que hay un montón de gente que piensa cosas totalmente diferentes. Y como Claro. dijiste, ¿no? Nos anclamos en lo que conocemos, en donde nos sentimos seguros. Y en lugar de abrirnos un poco a ver qué piensa otro, a ver si realmente puede ser que sea de otra forma, si nos abrimos un poco, ya evitamos el conflicto, por empezar, que eso ya es bastante ganancia. Y además podemos hasta inclusive darnos cuenta de que hay otras cosas y que podemos cambiar de opinión. Justamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que les haya gustado esta pequeña charla que tuvimos. Por favor, déjenos sus comentarios aquí o vía inbox, como ustedes prefieran, y nos estamos viendo en el siguiente segmento. Cuídense mucho. Bye. Bye.